Vamos a demostrar que la proyección estereográfica es una aplicación biunívoca conforme. Si por ejemplo tenemos una esfera y consideramos un punto de la misma, ya que todas las proyecciones estereográficas pues siempre consideran un punto sobre la esfera, y ahora hacemos un plano tangente a la misma en el punto opuesto. Por ejemplo, si este es el polo norte, el punto opuesto estaría aquí debajo, sería el polo sur. Si por ejemplo tenemos una circunferencia que sea paralela a ese plano, si consideramos esto polo norte y polo sur, pues esta sería una circunferencia que llamamos paralelo. Entonces tendríamos en este caso, si lo consideramos en un alzado, la esfera, el punto superior y el plano tangente apoyado aquí en este punto. Entonces decíamos que teníamos aquí una circunferencia cualquiera, un paralelo, de manera que esa circunferencia fuera una sección plana paralela a este plano inferior, y entonces esa circunferencia se transformaría aquí en otra circunferencia. Por tanto, desde este punto proyectamos, es un cono cuyo vértice es ese, y se transforma aquí esa circunferencia en otra. Si por ejemplo hacemos otra circunferencia, pasará exactamente lo mismo. Por ejemplo esta, tenemos que el vértice es este, y por tanto la intersección del cono con este plano pues nos da otra circunferencia concéntrica a la anterior. Bueno, pues esa es la proyección estereográfica, que si lo vemos desde una posición superior, pues veremos que por ejemplo este es el plano y veremos las dos circunferencias. La primera, por ejemplo exterior, sería un paralelo, luego la otra más interna, y todas las que hiciéramos. De repente, si hago planos parten a la esfera que pasen por el eje de revolución, o sea por esta línea, pues tenemos que esos planos cortan a la esfera según circunferencias que llamamos meridianos. Entonces, como podemos ver, al proyectar desde este punto una circunferencia, como pertenece al plano que pasa por el punto, necesariamente esa circunferencia se transforma en una recta. De manera que todos los meridianos que pasan por este punto, pues les pasa exactamente lo mismo, son en realidad rectas. Bueno, según eso ya podemos decir que los meridianos, su representación, pues son líneas rectas que pasan por este punto. Bueno, esa es la transformación de proyección estereográfica, una aplicación biunívoca conforme que lo que hace es respetar los ángulos. Eso es lo que significa conforme. Entonces, si por ejemplo vemos esta línea y vemos esta circunferencia, pues cogemos este punto y hacemos aquí, para representar una recta, pues representamos la tangente por ese punto a esa circunferencia, mientras que esta es ella misma, por tanto el ángulo de esta circunferencia azul y la verde pues es de 90 grados. Como vemos, respecta los ángulos, lo que decíamos, transformación conforme. Vamos a ver que eso es cierto. Entonces, dibujamos por ejemplo la esfera y vamos haciendo esta representación de la esfera que tenemos aquí en el espacio, la vamos a ir haciendo también en sistema diédrico. Entonces dibujamos aquí por ejemplo un alzado para que se vea mejor. Y ahora tenemos el centro de proyección, punto superior de la esfera, que sería esto. Lo llamaremos punto P, polo superior. Tenemos el plano tangente, sería este, y tenemos la proyección del punto P sobre ese plano, que es aquí abajo, donde se apoya realmente la esfera. Bueno, según eso tenemos aquí abajo el punto proyección de P sobre el plano, y es el punto de apoyo de la esfera. Y vamos entonces a ver que efectivamente se conservan los ángulos. Entonces la proyección estereográfica desde un punto P pues será simplemente al hacer una línea que pase por P y por un punto que llamaremos por ejemplo punto A, pues tiene aquí su transformado sobre el plano A'. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues lo siguiente, si nosotros consideramos por ejemplo el plano vertical que pasa por P y que pasa por el punto A, pues tenemos, lo vamos a ir haciendo aquí también
es el plano que pasa por aquí, y aquí tenemos, por ejemplo, un punto A y el transformado de A desde P. A'. Bueno, esto lo estamos, es esto mismo, esto está en el espacio y lo estamos proyectando ortogonalmente sobre un plano, como si fuera un alzado. Bueno, pues aquí tenemos esta línea que une el punto A con P y al prolongarlo corta el plano de proyección. O sea que la proyección estereográfica de este punto es esto. Ahora, por ejemplo, aquí hacemos una tangente. Vamos a dejarlo en otro color. Tenemos, por ejemplo, la tangente. La dibujamos aquí, entonces sabemos desde el centro de la esfera, para hacer una tangente hacemos al radio una perpendicular. Bueno, sería esta línea que corta allá abajo en el suelo. Bueno, tenemos que desde el centro, como dijimos, este triángulo. Bueno, ¿qué es este triángulo? Llamaremos esto alfa. Necesariamente este ángulo es igual que este, ya que si yo cojo una circunferencia y cojo, por ejemplo, una secante, como esta medida es el radio y este es el radio, pues tenemos que este ángulo es igual que este, con lo cual esto sería igual que esto. Bueno, o sea que en realidad estos dos ángulos los llamaremos, por ejemplo, este y este, alfa y alfa. Tenemos esos dos ángulos. Luego tenemos aquí este ángulo que es de 90 grados, o sea que sería este, en el alzado. Bueno, tenemos esos dos ángulos y ahora tenemos, por ejemplo, esta línea y tenemos esta, que serán estas dos. O sea, demostrar que estas dos líneas realmente son iguales. Entonces tenemos también, como decíamos, este era el ángulo alfa. Ya lo marcamos aquí, esto es alfa y esto también. Y ahora tenemos aquí un ángulo que llamaremos, por ejemplo, esta línea y esta son perpendiculares, o sea que esto sería de 90. Lo llamaremos, por ejemplo, beta. Es igual que esto, que es de 90, y por tanto los nombramos igual. O sea que esto sería de 90. O sea que esto sería beta y esto sería beta, este ángulo. Bueno, pues como vemos aquí, alfa más beta más este ángulo que llamaremos, por ejemplo, gamma. Nos acercamos un poco. Decíamos, estos tres ángulos, alfa más beta más gamma, forman en realidad 180 grados, según vemos aquí, ya que están alineados sobre una recta. Tenemos los tres ángulos, alfa, luego beta y luego gamma. Bueno, tenemos entonces también que este ángulo más este, como es alfa y beta, igual que estos dos, pues necesariamente este también será gamma, ya que la suma de los ángulos en un triángulo son siempre de 180 grados. Entonces aquí tenemos 180 grados, el ángulo llano, pero también tenemos que, como esto es alfa y esto es beta, igual que aquí alfa y beta, pues necesariamente esto será también gamma. Por lo tanto ya sabemos que este ángulo es igual que este. Y si, como vimos antes aquí, tenemos que este ángulo es igual que este, pues necesariamente sobre un segmento, al hacer esta línea y esta, es tal que esta medida es igual que esta. Entonces, si tenemos esta medida igual que esta, eso quiere decir que esta medida en el espacio es igual que esta. Y por tanto, si son iguales, si yo, por ejemplo, tengo una circunferencia, sea mayor o menor, sobre la esfera y tengo otra, por ejemplo, sobre la esfera, pues al proyectarlas aquí abajo, pues tengo las tangentes ambas. Entonces hacemos una tangente a una recta, que sería por ejemplo esta, corta aquí en el plano, y esa circunferencia pues sería esta. Mientras que la otra, perdón, tenemos esta y ahora tenemos esta. O sea, tenemos la tangente a esta curva y la otra. Bueno, pues como decíamos, esta línea tiene la misma medida que esta. Esto en el espacio es de 90 grados, esto también, y por lo tanto esta medida es común, es igual. Eso quiere decir que esta es igual que esta. Por lo tanto podríamos hacer centro aquí y transformar de un abatimiento este punto en este, ¿no? Bueno, teniendo ya los dos triángulos iguales, pues necesariamente el ángulo que forman las dos curvas aquí, que viene definido por las tangentes,
este, pues será igual que este. Y es lo que queríamos demostrar, que efectivamente la transformación la transformación estereográfica siempre conserva los ángulos. Y tenemos también que si tenemos una esfera, nos alejamos un poco, tampoco sería necesario que el punto de la esfera estuviera sobre la esfera, como se le exige en una proyección estereográfica. Si yo lo saco de la esfera y corto de manera que por aquí, por ejemplo, pasa un cono, pues aquí, si aquí corta según una circunferencia, pues aquí corta según otra. Es una propiedad también que se aplica en la proyección estereográfica. O sea que en realidad, si esto es una circunferencia, esto también lo es. Y tenemos que, si ahora cogemos, por ejemplo, el caso particular de la estereográfica en el que el punto está sobre la esfera, entonces tenemos el polo de proyección aquí, sobre la esfera, y tenemos una circunferencia aquí, de sección del cono. Pues como decíamos, al hacer una perpendicular y el plano tangente debajo, esta circunferencia se transforma aquí en otra circunferencia. Y podemos comprobar que eso es cierto por otra razón. En realidad, si yo considero los ángulos de esta figura, es una figura que tiene una ecuación cuadrática, es una cónica, pues necesariamente puede ser circunferencia o puede ser elipse, porque son dos secciones del cono que tienen esos dos casos. Pero que si pensamos, por ejemplo, desde un punto de la circunferencia, hago un radio y hago la perpendicular. Bueno, todos los radios y cada uno de los puntos que cortan a la circunferencia son siempre perpendiculares a las tangentes. En una elipse, pues no pasa así. Tengo una elipse y de repente tengo el centro de la elipse y tengo un punto. Hago la línea que va desde el centro a ese punto. Al hacer aquí la perpendicular es una línea secante. ¿Qué quiere decir eso? Que como conserva los ángulos y también conserva las tangencias, pues eso quiere decir que si de repente una circunferencia se transformara en elipse, ya no conservaría realmente la propiedad de ser tangente ni esos ángulos, porque aquí tenemos el ángulo de 90 grados que es de una línea que es tangente a la curva, mientras que aquí no es tangente. Por tanto, de ahí se desprende también que la circunferencia se transforma en circunferencia en la proyección estereográfica. Bueno, hay que pensar que la proyección estereográfica entonces siempre transforma. Si yo dibujo una circunferencia sobre la esfera, al proyectarla desde este punto, pues siempre transforma esta circunferencia en otra circunferencia sobre este plano. O sea que en realidad las dos secciones del cono, si la primera es circunferencia, la segunda también lo es siempre. Y esa es una de las características de esta proyección estereográfica. Hay que pensar que siempre transforma en circunferencias, excepto cuando la circunferencia pasa por el centro de proyección. En ese caso, pues tenemos que, si pasa por ese punto, pues necesariamente, aunque esté oblicuo, no tiene por qué ser por un plano vertical, siempre se transforma según una recta. Según eso, podríamos tener el caso también de proyecciones estereográficas oblicuas, donde, por ejemplo, tengo la esfera, vamos a representar, por ejemplo, aquí, y tengo el centro de proyección, como siempre, en el polo superior, y luego el plano de proyección. De repente vamos a poner el polo norte aquí, o sea que el eje está inclinado, y por tanto tengo aquí una circunferencia, tengo aquí, por ejemplo, otra circunferencia, que son los paralelos, otro paralelo, tengo ahí 3 paralelos. Entonces, al transformar desde este punto esta circunferencia, pues tengo aquí un cono que en realidad se forma en la intersección, forma aquí una curva que ya sabemos que corresponde a una circunferencia. Y ahora al transformar esta otra curva, que podría ser un ecuador de la esfera, al proyectarlo, pues ahora de repente al proyectarlo aquí, si aquí está la base, pues podría ser algo así. Al proyectar la siguiente curva, pues podría ser todavía una curva, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, es un cono que viene por aquí, pues tendría que ser tangente aquí abajo la curva, y por tanto, y aquí arriba tangente. Eso quiere decir que la curva es esta, por ejemplo.
Sabemos que también es una circunferencia. Bueno, y sabemos que, por ejemplo, un meridiano que pasara por aquí se transformaría por pasar por este punto, según dijimos antes, en una recta. Entonces tenemos ya aquí una circunferencia, proyección de un paralelo, de otro paralelo. Este sería de este paralelo. Si, por ejemplo, hacemos otra por aquí, vamos a hacerla, por ejemplo, por aquí, bueno, pues tendríamos también otra, etcétera. Y así iríamos haciendo la proyección estereográfica de todos los paralelos que serían estos. Mientras que ahora al proyectar los meridianos, si tenemos por ejemplo aquí un meridiano, aquí por ejemplo otro, por aquí, etcétera, pues al proyectar estos meridianos sobre esto, pues tenemos que solo el que pasa por aquí es línea recta, pero luego el que pasa al lado, pues necesariamente si este punto se transforma en este, que tendría que estar mejor dibujado, tendría desde aquí abajo, bueno, entonces tendríamos el siguiente meridiano, pues sería este, iría desde este vértice hasta el siguiente. El siguiente meridiano, pues también sabiendo que todas estas curvas también serían circunferencias, por lo que acabamos de ver, ya que transforma circunferencias en circunferencias. Entonces tendríamos aquí las distintas circunferencias en perspectiva, ¿no? Tendríamos un meridiano y así otro. Bueno, pues esa sería la proyección estereográfica, pues desde este punto. Proyección desde ese punto, y como vimos, todas las circunferencias de la esfera se transforman según circunferencias, de manera que se conservan los ángulos. Por tanto, si tenemos, por ejemplo, que esta curva corresponde a esta, como ya vimos, pues al proyectar, por ejemplo, este punto y este meridiano, que podría ser, por ejemplo, este, pues vemos que aquí un meridiano y un paralelo, si hacemos ambas tangentes, pues forman 90 grados. Bueno, pues aquí exactamente igual. Si aquí hacemos la tangente a una y la tangente a otra, pues aquí también forman en el espacio, visto desde arriba en proyección en planta, los 90 grados, que es lo que acabamos de demostrar aquí. Característica propia de la proyección estereográfica.